Bueno, después de haber hecho entonces el repaso de todas las superficies que ya habíamos visto en la clase anterior, vamos a continuar con la presentación de estas otras superficies que nos quedan. La última que vimos, hiperboloide de una hoja. Tiene un menos uno de los términos al cuadrado. El hiperboloide de dos hojas tiene ahora dos términos que tienen un menos adelante. Y fíjense la presentación canónica. Esta, que es una de las posibles presentaciones canónicas, tiene a la expresión x cuadrado sobre a cuadrado y a la expresión y cuadrado sobre b cuadrado un menos adelante. La expresión de z cuadrado sobre c cuadrado tiene un más y todo está igualado a 1. Ojo con eso, está igualado a 1. Muchas veces la escritura a propósito es esta. Supongamos que yo les pongo esto, menos x cuadrado sobre 4, menos y cuadrado sobre 16, más z cuadrado sobre 1, igual a menos 1. Como está igualado a menos 1, yo tengo que avivarme previamente a que lo tengo que llevar a la expresión en la que todo esté igualado a 1, no a menos 1. ¿Qué tendría que hacer en este caso para dejar todo igualado a 1? Multiplicar ambos lados por menos 1. Claro, entonces al hacer eso, me queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 menos z cuadrado sobre 1 igual a 1. ¿Y esto qué es? Un hiperboloide de una hoja. Un hiperboloide de una hoja, no es de 2. Entonces, ojo, miren toda la expresión de la ecuación, no se queden solo con una parte. Entonces, cuando yo tenga la presentación canónica, donde me refiero a que esté igualado a 1, ahí sí, si hay dos menos adelante de las expresiones de las variables que están al cuadrado, esto corresponde a un hiperboloide de dos hojas. Y claramente, con cada una de las expresiones que tenga el menos adelante, se va a corresponder con un eje con el cual no va a tener intersección. ¿Está bien? Entonces yo sé, entonces en esta presentación, que con el eje X no voy a tener intersección, con el eje Y tampoco voy a tener intersección, con el eje Z sí. ¿Quiénes serían estos puntitos? Este y este. Justo las intersecciones con el eje Z. Los vértices. No sé si tiene nombre de vértice, no es que se le dé nombre de vértice, pero ¿quiénes son? ¿Qué puntos son? Las coordenadas, digo, ¿no? C. Puntos en el C4. espacio. Si son los puntos en el espacio, ¿qué coordenadas tienen? Tienen 3. ¿Quiénes serían? 00C. Eso. Ponele este peso 1 y este peso 2. 00 menos C. Exacto. Exacto. Bueno, y a partir de ahí, uno lo que puede hacer es el estudio de intersecciones de estas superficies con cada uno de los planos coordenados. Por ejemplo, yo por lo que veo acá en el dibujo, con el plano coordenado, especialmente el XY, intersección no veo. Pero supongamos que yo digo, la quiero encontrar, quisiera plantear algo para que en ese planteo aparezca que no tengo intersección con el plano XY. ¿Qué tendría que plantear? Para buscarla. ¿Quién es el plano XY? ¿Qué ecuación lo representa? Z igual 0. Señor. Entonces, cuando yo planteo la intersección, donde pongo z igual 0, y donde escribo esta ecuación, en la que también ya le impongo que z vale 0, la expresión queda así: menos x cuadrado sobre a cuadrado, menos y cuadrado sobre b cuadrado, más z cuadrado sobre c cuadrado, pero si z vale 0, ya lo pongo, me queda igualado a 1. Al encontrarme con esta necesidad de encontrar solución a este sistema, me doy cuenta que solución no tiene, porque el lado de la izquierda es un número menor o igual a 0, mientras que el lado de la derecha es un número estrictamente mayor que 0.
esta ecuación no va a ser satisfecha para ningún x ni para ningún y. Entonces ahí me doy cuenta que intersección no va a tener. Y hay un cierto tramo de valores, de planos, de la forma z igual k, para los cuales intersección tampoco voy a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá a GeoGebra, hoy lo vamos a usar bastante, sobre todo después con curvas, voy a escribir una ecuación como esta, pero igualada a 1. Menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 16 más z al cuadrado igual a 1. Bueno, hermoso. Ahí. El nombre de los ejes, le voy a poner como siempre, porque si no, uno pierde de vista esta gráfica. El eje X, que lo llamamos X. El eje Y, que lo llamamos Y. Y el eje Z. Z. Capaz que me convenga ver acá si hago una letra un poquito más grande. Opciones, tamaño de letra, vamos a ponerle un 24. Queda muy espantoso. No. Bueno, ahí tengo, esta sería la disposición del semieje X positivo, semieje Y positivo, semieje Z positivo. Ahí tengo el dibujito, como si fuesen dos antenas parabólicas, ¿no? Y acá me doy cuenta que hay un tramo, mirando así, en donde los valores de Z igual a una constante, mirándolos como plano, no van a tener intersección con esta superficie, ¿no? Entonces acuérdense que, por ejemplo, también puedo plantear la intersección con el plano XZ. El plano XZ tiene como representación la ecuación y igual 0, y si yo quería marcar la intersección entre esas dos superficies, lo que acá me doy cuenta es que lo que veo es una hipérbola. Hipérbola. Y si hubiese querido hacer, en vez de con x igual 0, con igual 0, con x igual 0, que sería el plano YZ, también es otra hipérbola. En cambios con planos de la forma z igual a constante, ahí voy a hacer un deslizador capaz, no, z por ejemplo igual a 2, con z igual a 2, cuando lo miro desde arriba, en esa intersección lo que voy a ver es una elipse, donde las longitudes de lo que sería el eje menor y el eje mayor van a ir aumentando a medida que el valor de z sea cada vez más grande, ¿no? Si z vale 3, bueno, no me la puedo dibujar completa, eso es lo que sucede. No es que hay algo que está mal. Ahí está. Z igual 3 también, ¿no? O sea que para planos de la forma se genera intersección, pero cuando sí tenga intersección lo que voy a empezar a ver son elipses. Por supuesto que cuando hagan los ejercicios los invito a que vayan usando el GeoGebra para la visualización más rápida. Eso es buenísimo. Ese es el otro recurso que yo también siempre les comparto. Y pueden ver entonces esas intersecciones. Ahora nos quedan dos superficies por presentar. De las dos que quedan, esta es, como creo yo, la más simple, y la que viene es como una de las más complicadas. Paraboloide elíptico. Fíjense la presentación canónica. Ya una de las variables no tiene el cuadrado. En esta presentación, el paraboloide, la variable que no está al cuadrado es la z. Este valor de c, que aparece acá, la verdad es que puede ser tanto positivo o negativo, y eso va a hacer que cambie un poco la disposición del paraboloide. Pero identificar al menos una representación canónica. Z sobre un número igual a la suma de expresiones que están al cuadrado.
Otra presentación canónica sería, por ejemplo, x sobre a igual a z cuadrado sobre c cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado. Eso va a hacer que obtenga un paraboloide, solo que va a tener otra disposición respecto a los ejes coordenados. Y la que me estaría faltando es i sobre b igual a x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Si tuviese que analizar la intersección con cada uno de los ejes, me voy a dar cuenta que la intersección con cada uno de los ejes va a tener que ver con el origen, ¿no? Si yo quiero la intersección de esta superficie con el eje X, ¿qué voy a plantear? Con el eje X. Cuando x es igual a 0. No, es siempre la misma equivocación que cometen. La intersección con el eje X es un punto que tenga en común esta superficie con el eje X. Y todo punto sobre el eje X tiene la característica de que Y y Z valen 0 los dos. Entonces, si la intersección es con el eje X, lo que voy a plantear es que Z valga 0 y que Y valga 0. Ojo. Ante esa situación me va a quedar 0 igual a x cuadrado sobre a cuadrado más 0. Por supuesto que de acá x tiene que ser 0. O sea que el punto de intersección con el eje X es el origen. Y obviamente cuando plantee la intersección con los otros ejes, me va a pasar algo similar. O sea, con los tres ejes, cruza o corta esta superficie en el origen. Es el único punto en común que tiene. Y haciendo el estudio de qué pasa a medida que voy haciendo intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados, podríamos hacer un dibujito. Esto ya no. Voy a poner z igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre 4. Esta forma que tiene de escribirlo, por ahí uno hace un doble clic y se da cuenta de lo que escribió, pero bueno, lo va a escribir con el 1/4 de 0,25, ¿no? Lo escribe así. Ahí estamos. El valor del C que elegí yo en esta representación canónica fue el número 1. Acá también 1 como a cuadrado, y acá elegí el número 4 como b cuadrado. Lo que voy a ver es entonces que ese paraboloide que me queda dibujado es esta cuestión ahí de ese cuenco infinito, porque es infinito, totalmente infinito, no es que está acotado, obviamente el dibujo lo hace GeoGebra acotado, y yo me puedo empezar a preguntar qué pasa cuando intersecto esta superficie con planos paralelos a los planos coordenados. A ver, intuitivamente, con el plano XY, ¿a dónde va a intersectar esta superficie? Con el plano XY. Que es z igual 0. ¿A dónde veo que hay intersección con la superficie? En el origen. La verdad es que es el origen, el único lugar, ¿no? Si yo quiero pedirle que me haga la intersección entre este plano y esta superficie, ahí, primero que me lo puso acá, la intersección es el origen, y si no, bueno, empiezo como a mover un poco el dibujo, y ahí está el puntito marcadito en azul. A ver, ahora quiero la intersección con el plano y igual 0, que sería el plano XZ. Igual 0. En esa intersección, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué es eso que encontré? Una parábola. Es una parábola. Y evidentemente si lo cambio ahora con
el plano YZ, que sería poner la ecuación x igual 0, me voy a encontrar con otra parábola. Ahí. Ahí estamos. Y si yo intentara hacer intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados, x igual a k, con x igual k, a ver, y le voy a activar la animación. Pero necesito pedirle que se intersecte este con este. Vamos a hacerlo desde -2 hasta 2, para que no se vaya tan lejos. De -2 hasta 2. Se dan cuenta que a medida que va haciendo la intersección se va encontrando con parábolas, pero ¿qué van cambiando en las parábolas? A ver cuando venga ahora de frente. ¿Qué está cambiando en cada una de esas parábolas? La concavidad. Sí, ¿y qué más? La posición del vértice. La primera parábola que habíamos trabajado era una parábola que tenía como vértice justo el origen, y en este caso es en cada uno de esos planos sobre los cuales estoy haciendo la intersección, el vértice va cambiando de posición, ¿no? Bien. Y si en vez de poner eso, escribo z igual k, y quiero que haga este desplazamiento, animación, desde -2 a 2 lo hice, ¿no? En algún momento ya no empieza a tener intersección. Ahí no hay. Para valores de z entre -2 y 2 no. Recién empieza a tener intersección desde z positivo. Y siempre voy a tener ahí en esa intersección elipses. Bueno, eso es investigar un poquito la cuestión de las intersecciones. Y me doy cuenta que tampoco voy a obtener una superficie que sea, en este caso, acotada, una superficie que la pueda encerrar en una caja. No puedo. Esta también es otra superficie no acotada. Y vamos a la última que nos queda, también como en cada una de las otras superficies les comparto algún que otro recurso que hay en GeoGebra y que vale la pena, pero teniendo la posibilidad de uno, manipular el GeoGebra está bueno. El paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es una de las superficies más difíciles de graficar. Alguno que sea recursante y que haya llegado a lo mejor a esta instancia recordará que también tiene otro nombre, a ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan cómo se llama también al paraboloide hiperbólico? Bueno, no importa. Silla de montar. En realidad tiene justamente esta superficie la forma como de una silla para montar, para un caballo, ¿no? Es un paraboloide hiperbólico. Es de las más difíciles. Es de las más difíciles, fíjense que cuando yo comparo la presentación de esta expresión canónica con la que vimos recién del paraboloide elíptico, acá tengo una suma de los cuadrados. Mientras que en este, cambiando apenas ese más por este menos, dice uno, mirá el cambio que hago, cambia totalmente la gráfica de esta superficie. En este caso, para que uno pueda vislumbrar mejor la silla de montar, ¿no? Como si uno tuviese la posibilidad de acá de tener el caballito, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahí. Ahí. Ahí tengo el caballito y acá yo me siento. Divino este dibujo. Se corresponde con un valor de C negativo, para tener ese dibujito
sino queda la silla de montar, por supuesto, igual, pero con otro tipo de orientación. No va a ser en general una superficie que uno les pida que grafiquen, es verdad, pero al menos conocerla. Y la idea es que vayan viendo qué tipo de situaciones tengo cuando voy intersectando esta superficie con los ejes coordenados, con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados, ¿no? Acá les comparto también uno de los recursos posibles. Con algunas intersecciones voy a tener parábolas, con ramas hacia arriba, en otro caso ramas hacia abajo, con otros planos voy a tener hipérbolas en la intersección. Es como bastante variada la situación que voy a tener al momento de hacer el estudio de esas intersecciones. Y hay una superficie conocida para nosotros, que tiene la forma de un paraboloide hiperbólico, que yo se las comparto también en este dibujo, que es el de las papas, las Pringles, las papitas. Bueno, estas papitas tienen la forma como acotada, por supuesto es como si yo hiciera un recorte de un paraboloide hiperbólico, escrito de esta forma, acotado, ya lo vamos a ver, esto a un dominio que está considerado con esta restricción. Los puntos que cumplen esta condición de z igual a x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, con esta restricción, sería un típico dibujo de las papitas que serían representantes de un paraboloide hiperbólico. Nada, un detalle, pero que está bueno conocerlo, que en la vida aparecen también, no necesariamente en una silla de montar, en estas papas. Solo a modo esto por supuesto que para nosotros no va a ser algo que hagamos un ejercicio de nada, pero me pareció como atractivo mostrar que estas superficies aparecen al menos en la arquitectura, como en un caso que no sea algo que nosotros trabajemos, ¿no? Por ejemplo, miren estas elipsoides, son diferentes edificaciones en diferentes partes del mundo, son cosas que uno puede ir buscando en internet, digamos, no hice más que esa búsqueda. Nosotros tenemos el planetario también, en el que aparecen las esferas, el dibujito de las esferas, este hiperboloide de una hoja, esto es en Dinamarca, esto es el bonus track, ¿no es cierto? La Catedral de Brasilia, también hiperboloide de una hoja. Miren este paraboloide, un edificio, en Londres. Otro. Y bueno, esta es un dibujito también de un paraboloide hiperbólico. Colonia Lomas de Cuernavaca, una parroquia de San Felipe de Jesús y la Ascensión del Señor. Bueno, pero las papas Pringles van, un buen ejemplo. Otro dibujito. Y bueno, faltaba el cilindro, que este no podía faltar, ¿no? Esta está en Buenos Aires. Esa la vi. Las otras no conozco ninguna. Bueno, el planetario sí. Bueno, este bonus track, por supuesto, no hace a la materia, pero sí para compartir un dato aparte. Bueno, ya conocemos entonces todas las superficies. Les diría que se hagan el resumen. Igual en el Steward, si ustedes buscan en el Steward, hay como una tablita en donde todo esto que yo se lo fui poniendo de manera separada para ir estudiándolas una por una, las pone en una tabla y las pone a todas juntas. Así que si quieren lo pueden ver de ahí para tener todas las referencias y no perderse de ninguna. Esto es lo que vamos a ver de superficie. Después ustedes verán la dificultad con la que uno se puede encontrar al momento de hacer un ejercicio de superficie. Eso lo van a ver después con las clases de práctica. Por ahora lo mío es la presentación, ver cómo se estudiaría y cómo podemos usar en el GeoGebra los deslizadores para obtener mayor información. Bien. La unidad 3 se conforma entonces de dos grandes temas. Uno es superficies y el otro es curvas.
vamos a curvas. De curvas vamos a ver varias cosas. Son 2 o 3 secciones del libro en las que se trabaja con curvas. En esta parte ya de cálculo 2 vamos a necesitar el steward de varias variables. Ya no nos va a bastar el steward de una variable, o sea que vayan buscándose si el PDF, creo que en el campus, no sé si no está también, en la parte así común a todas las comisiones, pero se lo bajan sin problema. Vamos al concepto de curvas. Nosotros con curvas ya hemos trabajado, pensando en curvas como las gráficas de una función. Ya sabemos trabajar en algún punto con curvas, pero son curvas muy particulares, porque son las vistas como la gráfica de una función. Ahora, no necesariamente vamos a trabajar con curvas que sean vistas como la gráfica de una función. No necesariamente vamos a trabajar con curvas planas, vamos a trabajar también con curvas en el espacio. Y para empezar, nosotros hemos trabajado con curvas definidas a partir de ecuaciones paramétricas. ¿Qué curva nosotros sabemos representar de manera paramétrica? Nosotros digo... Un folium. ¿Cómo? Un folium. ¿Qué es eso? No era como un rulo que... A ver, ¿y dónde lo viste vos a eso? Cálculo 1 lo vimos una vuelta. Una vuelta. Una vez lo nombramos, me acuerdo. No sé bien cuál es eso que estás diciendo, porque no te entiendo bien. Creo que se llama folium o algo del estilo. Ahí lo busco. Dale. Pero algo que no sea hasta ni siquiera de cálculo 1. ¿Alguna ecuación paramétrica que ustedes hayan usado? ¿De alguna curva en particular? ¿En dónde usaron ecuaciones paramétricas? En álgebra. En álgebra. Viendo Si has hablado planos. vos. Bien, ustedes trabajaron con ecuaciones paramétricas de rectas y también habrán trabajado de planos. La parte de ecuaciones paramétricas de planos no me interesa porque el plano no es una curva, ¿no? Me voy a centrar en esta parte solo para curvas. O sea que cuando ustedes trabajaron con rectas, que la recta no es más que una posible curva, trabajaron con una representación paramétrica. ¿Eso qué significaba? Que yo, instante a instante, puedo saber en qué lugar de la curva estoy. Entonces pensemos en esta situación concreta de esta curva que está dibujada acá en rosa, que podría, ¿por qué no?, representar la posición de una partícula, de un objeto, de una mosquita, que a medida que va pasando el tiempo, me voy moviendo y voy generando una curva. Entonces a mí me encantaría saber, instante a instante, cuál es la posición de la partícula, de la mosca o de lo que sea del objeto que se va moviendo. Es decir, a mí me interesaría saber cómo se originan las coordenadas X y Y de los puntos sobre la curva dependiendo de un parámetro que se llama T. Entonces, cuando yo tenga de una curva la posibilidad de identificar cada punto de la curva a partir de un parámetro, a estas ecuaciones, que son las que están escritas acá abajo, las llamamos ecuaciones paramétricas de la curva. Por ejemplo, y hago referencia a lo que estaba diciendo recién, cuando yo tengo un punto de coordenadas x0 y 0, y tenía un vector de componentes u1, u2, y quería hacer referencia a la recta que pasaba por este punto y se mantenía paralela a esa dirección. ¿Cómo escribía las ecuaciones paramétricas de la recta? Das un punto de paso. ¿Qué es este? ¿Cómo escribiría las ecuaciones paramétricas? X0 más ¿Sí? Una variable arbitraria, t, Ponele. por 1. Dale. E y es igual a y0 más
T por U2 con T perteneciente a los reales. Bien, con T perteneciente a R genero todos los puntos que estaban sobre esta recta. Bueno, en esa situación particular, esto que está acá, sería lo que acá de manera general se lo llama f de t, y esto que está acá, es lo que acá de manera general se lo llama g de t. Sabemos parametrizar al menos una recta. Bueno, por supuesto que no nos vamos a quedar solo en el contexto de parametrización de una recta, porque eso es algo que ya conocemos. Vamos a un ejemplo que nada tenga que ver con una recta. Entonces, supongamos que a mí me piden, ¿no?, bosquejar, en principio es bosquejar, la gráfica de la curva de la que se conocen que estas son las ecuaciones paramétricas. X igual a t cuadrado más 3t, e y igual a t menos 1. Si yo quisiera en principio buscar puntos de paso de esta curva, ¿cuál podría ser una opción? 3 menos 1. ¿Cómo? ¿Cómo, Lindo? Perdón, no dije nada, me confundí. No, vuelvo. Digo, supongamos, a mí me dicen, estas son las ecuaciones paramétricas de la curva. Dibújame la curva. Perdón. Todavía estoy entrando en tema. Digo, no sé cómo se grafica esa curva. Entonces empiezo a pensar, a ver, cuando yo tenía que hacer en cálculo 1 las gráficas de funciones, que en principio no tenía ni idea cómo iba a ser la gráfica, ¿qué hacía? Que después le dijimos, eso no lo hagan nunca más. Busco algún que otro punto de paso. Bien. ¿Y cómo buscabas un punto de paso? Le pones un número, un valor a t. Bien. Entonces digo, bueno, haciendo un poco de memoria y diciendo, bueno, yo cuando antes no sabía dibujar toda la gráfica de una función completa, decía, bueno, a ver, busco algunos puntos, iba haciendo la famosa tabla de valores, que daba valores de x y con cada valor de x obtenía el valor de y. Y tenía algunos puntos de paso. Eso no significaba que yo fuese capaz de hacer la gráfica por completo, porque eso es algo que lo fuimos aprendiendo y sobre todo después en la primera parte de cálculo 2. Bueno, pero podría pensar en eso. Digo, a ver, qué sé yo, si t vale 0, ¿en qué punto de la curva estoy? 0 menos 1. 0 menos 1, ¿no? Entonces digo, bueno, dibujito, después va a estar mejor el dibujito. Cuando t vale 0, en el punto que estoy sobre la curva es el 0 menos 1. Acá. Ah, qué bien. Con eso solo no hago nada, ¿no? Digo, bueno, qué sé yo, doy algún otro valor. Para t igual a 1, por ejemplo. ¿A dónde estoy? Cero, 4. 4, 0. 4, 0. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 0. Estoy acá. Con eso solo no sé mucho, ¿no? Pero digo, podría seguir tirando diferentes valores para el parámetro t e ir ubicando a todos esos puntitos a ver qué tengo. Bueno, eso es lo que hago con el GeoGebra, ¿no? Con el GeoGebra, yo lo que voy es evaluando para diferentes valores de t y voy viendo qué puntitos voy obteniendo. Claro, con esto digo, tampoco sé muy bien qué hacer, ¿no? Digo, yo no tengo idea cómo es la curva que tendría que estar dibujando, porque la verdad es que no sé si la curva hace esto, viene acá, después se mantiene recta, y después hace algo así. ¿Qué sé yo qué hace? Podría hacer un montón de situaciones posibles. Con esos puntitos locos no hago nada. Pero al menos información de algún que otro punto de paso tengo de esta curva. Acá están los valores de t que originaron justamente la aparición de estos puntos, y acá está dibujada esta curva. Esa es la curva que yo tengo que dibujar. ¿De dónde voy a sacar yo la información de que esa es la curva? Primero que el GeoGebra me la dibujó, pero olvidémonos de eso. Digo, evidentemente, lo que voy a tratar de hacer es
buscar alguna ecuación cartesiana. Cuando digo cartesiana es una ecuación en la que solo estén involucradas las coordenadas X e Y de los puntos, y sacarme de encima el parámetro T. Porque está buenísima las ecuaciones paramétricas, porque instante a instante yo sé dónde voy, yo sé dónde estoy en la curva, pero necesitaría algo más contundente para hacer el dibujo completo. Entonces, como para hacer eso necesito encontrar una ecuación en la que solamente estén vinculadas la X y la Y, y el parámetro T me lo quiero sacar de encima, lo que hago creo que es un poco de memoria, con respecto a lo que hacía cuando tenía ecuaciones paramétricas de una recta y quería buscar la ecuación general de la recta. ¿Qué hacía para buscar la ecuación general de la recta cuando tenía las ecuaciones paramétricas? La ecuación general... Despejaste. Ujú. Despejaba T. O despejaba T de los dos e igualaba, o despejaba T de una de las ecuaciones y lo reemplazaba en la otra. Bueno, eso es lo que vamos a proponer acá, ¿no? Si yo hago eso, digo, a ver, de la ecuación lineal, porque tengo que ser astuto desde cuál voy a despejar el T, digo, I más 1 es igual a T. Cuando ahora lo llevo eso a la ecuación de arriba, me queda X igual a I más 1 al cuadrado más 3 por I más 1. Evidentemente, tengo una ecuación que a lo mejor, así como está, tampoco es tan clara sobre cuál es la curva que tengo que hacer. Pero lo que tengo que hacer, sí, es trabajar con la ecuación. Al trabajar con esa ecuación, me queda la famosa ecuación de una parábola, donde yo, con los argumentos que tengo de álgebra y geometría, podría buscar el centro, el foco. Podría buscar esa información si quiero. Y hago la gráfica sin ningún tipo de problemas. ¿Mm? El centro no, el vértice. Así que cuando tengo esta expresión, completo cuadrado si quiero, y encuentro la ubicación del vértice. El foco en realidad ahora no me estaría interesando, pero sí sé la ubicación del vértice y hacia dónde van las ramas. Y hago la gráfica completa. ¿Mm? Entonces, cuando T varía en el campo de los números reales, las ecuaciones paramétricas de esta curva en realidad lo que están haciendo es describir esta parábola que, por ejemplo, no podría ser vista como la gráfica de una función. No pasaría la prueba de la recta vertical. Pero es una curva. Y como curva puede interesarme a mí graficarla. Y después hacer otras cosas con esta curva. Ahora, la curva completa la tengo si T varía en el campo de los números reales. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo que quiero ahora es, de alguna manera, identificar la curva que teniendo esta parametrización, ahora el parámetro T varía entre menos 2 y 2? ¿Qué les parece que tendría que dar? Si lo que hago es restringir el dominio de validez del parámetro. Una superficie acotada. No diga superficie, estamos trabajando con curva, ojo. En realidad lo que va a pasar es que es no toda la curva, un pedacito de la curva. Un pedacito de la curva. Yo, para que también tomen un poco de dimensión de lo que se puede hacer con GeoGebra, a ver cómo era esto para pasar de 3. Esperen. Archivo nuevo. No quiero guardar nada. Bueno. Si yo pongo, voy a poner más grande la letra, si lo pueden ver ustedes también. Tamaño de letra, vamos a ponerle, si pongo un 28 queda muy tosco. Si yo pongo acá abajo, en la parte de entrada, curva, sin haber puesto la palabra completa, aparecen un montón de opciones. La primera es expresión, expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Esta me sirve para hacer gráficas de curvas en R2, gráficas de curvas planas. La que está abajo, vieron que tiene una
una palabra más que dice expresión, 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 y después dice lo mismo, parámetro, valor inicial, valor final, eso sería para una curva en el espacio. Como la curva que yo tengo acá es en el plano, voy a elegir esta. Y donde dice expresión, lo que voy a ir poniendo es cada una de estas expresiones. En la primera voy a poner t cuadrado más 3t. T al cuadrado más 3t. En la segunda creo que era t menos 1, ¿no? T menos 1. Y le tengo que indicar cuál es el nombre del parámetro. El parámetro se llama t. Y voy a hacer, ya que está, la gráfica de la curva con valor inicial menos 2 y valor final 2. Ahí tengo este dibujito. Toda esta curva. Si yo lo que quiero es, de alguna manera, además, saber cómo va recorriendo la curva, porque acá me la dibujó. Yo no sé si la curva está recorrida desde acá hasta acá, o al revés, desde acá hasta acá. Lo que podríamos hacer es crear un deslizador, que ese deslizador, que lo va a llamar B, bueno, vaya desde los valores que yo quiero, desde menos 2 hasta 2. La voy a hacer empezar acá, desde menos 2. Y acá, en la parametrización de la curva, ponerle que vaya desde menos 2 hasta B, que es el nombre que le dio el parámetro. Entonces yo ahora, a medida que vaya corriendo el valor del parámetro, voy a ir viendo cómo se genera toda la curva. Hasta que llego a B igual 2. Entonces empieza acá y sigue hasta terminar acá. Una buena opción para poder ver cómo se grafica y cómo se recorre la curva. Que eso a lo mejor antes era algo que a mí, para rectas en el plano, no me interesaba. Cómo se recorría la curva. Ahora sí me va a empezar a interesar. Así que tienen el dibujito y tienen también la opción de cómo podrían cargarlo en el GeoGebra para que sea un aliado para ustedes. Hay una curva que es muy conocida, que la vamos a usar un montón, que es la que tiene estas ecuaciones paramétricas. X igual a coseno de t, y igual a seno de t, y t entre 0 y 2pi. Uno debería poder identificar cuál es la curva. Si ustedes vieron en álgebra y geometría cónicas, porque lo vieron, probablemente, la verdad es que no lo sé, hayan visto ecuaciones paramétricas de alguna de las cónicas, ¿o no? Ustedes me dirán. De las cónicas, no, evidentemente no. Bueno, yo podría, como hicimos antes, hacer como una tabla de valores y decir, bueno, a ver, para t igual, o sea, voy a elegir valores de t relativamente sencillos para ir encontrando estas expresiones, ¿no? Para t igual 0, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, ¿en qué punto de la curva estaría? Para t igual 0. T igual 0. 1, 0. Claro, no reemplazo acá y me queda 1, 0. Entonces, en el puntito supongamos que es ese, el de coordenadas 1, 0, eso lo obtengo con haber elegido el parámetro t igual 0. Elegimos parámetros donde sean sencillos calcular senos y cosenos, en el siguiente sería pi sobre 2. ¿Cuál sería el punto sobre el cual me estaría quedando sobre la curva? Raíz de 2. No, perdón. Sí, ahora 0, no 1. te escuché.
0, 1, acá. Este sería el punto Q de coordenada 0, 1, que se obtiene de haber elegido t igual a pi sobre 2. Otro fácil es t igual a pi. Menos 1, 0. Menos 1, 0. Estoy acá. Este es el menos 1, 0. Y que salió de haber elegido t igual pi. Y el otro como clásico, 3 medios pi. Menos 1, menos 1. No. ¿Cómo menos 1, menos 1? Cero menos 1. 0 menos 1. Entonces vengo acá. Este es el n de coordenada 0 menos 1 y que se obtiene con t igual a 3 medios pi. Por supuesto que esto no queda acá, son 4 valores elegidos y que quedaron como acá, pero yo en principio no sabría ahora cómo es la gráfica de la curva, no sé si es un cuadrado que une, si es algo que viene como zigzagueando y justo pasa por estos 4 puntos que me quedaron. Evidentemente voy a tener que buscarle la vuelta de encontrar alguna ecuación cartesiana donde el parámetro t me lo quiero sacar de encima. Lo mismo que hice antes para la parábola. Me quiero sacar el parámetro t de encima y encontrar una ecuación en la que solamente estén vinculadas la x y la y. Para que con esa ecuación cartesiana diga, ah, creo que ahora sí reconozco la curva. ¿Qué podría hacer para sacarme de encima el parámetro t? Las ecuaciones las escribo acá, que están escritas ahí en un renglón, yo las voy a escribir en sistema como habitualmente lo hacemos. Coseno de t igual a seno de t y con t perteneciente a este intervalo. ¿Cuál sería una opción? Después veo si sigo esa opción. Quiero sacarme de encima el parámetro t. ¿Qué hago? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos acá, pero... Una opción, pero pensando en lo que yo ya hice antes, es de alguna de las dos ecuaciones, despejar t y reemplazarlo en la otra. Sería una opción. Lo que pasa es que despejar t de acá sería arco coseno de x, o despejar t de acá sería arco seno de y. No, no está tan bueno. El artilugio, que de alguna manera, a ver, alguien escribió, ¿qué dijo? Elevando, gracias Maximiliano, claro que sí. Una de las opciones sería hacer esto. Miren, quiero cambiar de color nada más. Como dice ahí Maximiliano, elevar al cuadrado. ¿Pero qué significa eso, elevar al cuadrado? Bueno, si yo elevo al cuadrado acá, y elevo al cuadrado acá, o sea, si las dos cosas son iguales, sus cuadrados son iguales. Y lo mismo acá. Si sumo, ¿qué me queda? Del lado de la izquierda, me queda x cuadrado más y cuadrado. Y del lado de la derecha, me queda coseno cuadrado de t más seno al cuadrado de t. ¿A qué es igual coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t? 1. 1. Esta ecuación cartesiana, ¿a quién representa? Conferencia. Una circunferencia De centrada radio 1. de radio 1 y centrada en el origen. O sea, sería esta circunferencia que pasa, por supuesto, por esos puntitos que nosotros habíamos dicho que tenían que pasar. Y con t variando entre 0 y 2 pi es donde tengo toda la circunferencia completa. Basta este intervalo para tener toda la circunferencia completa.
Si en vez de haber puesto t entre 0 y 2pi, hubiese puesto t perteneciente a R, el dibujo es el mismo, lo único que estoy haciendo es pasar una y otra vez por el mismo dibujito de curva. Cosa que no pasaba con el dibujito de recién. Acá con t variando en el campo de los números reales, paso una sola vez por toda esta curva que no es acotada. A la curva no la podría estar encerrando en un cuadradito, ¿no? En cambio, esta curva sí es acotada. Y no hace falta que t varíe en todos los reales para tener la gráfica de la curva completa. Bastaría con que t varíe entre 0 y 2pi para tener la gráfica de la curva completa igual. Por ejemplo, si lo hago entonces en el GeoGebra, podría poner en esta curva que habíamos dibujado antes, puedo poner, como pusimos recién, coseno de t. Acá en la segunda tendría que estar poniendo seno de t. El parámetro es t, y la variación va a ir desde 0, y acá puse b, ahora después lo voy a cambiar ese b, voy a poner 6,28, que sería el pi, ¿no es cierto? No me acuerdo si tengo que poner 6 puntos, bueno, ahora veo. Ah, no le gustó. Vamos a ponerle 7. Voy a pasar 2 veces por un sector, de 0 a 7. Si le pongo de 0 a 7, que es un poco más de 2pi, me da la circunferencia completa, pero voy a arreglar acá el deslizador para que vaya desde 0 hasta, a ver si pongo el punto, 6,28. Vamos a ver si me deja. Pareciera que sí. A ver, desde 0 hasta... Sí. Bueno, y ahora lo que voy a decirles a la parametrización de la curva es que no se vaya hasta 7, sino que se vaya hasta B. Y yo después le voy a ir moviendo el B. Bueno. Voy a ir moviendo el B, ¿eh? Moviendo, moviendo, moviendo. Usted va viendo acá cómo va cambiando ese extremo. Y hasta que 6,28, ahí el 3,14 por 2, tengo la gráfica de la circunferencia completa. Si hubiese puesto como extremo de este deslizador, en vez de 6,28, hubiese puesto, por ejemplo, 10, por decir un valor que sea más grande, fíjense lo que hubiese pasado. Este puntito A venía acá, ¿no? Venía, hasta que en 6,20 y algo, 6,20 y algo, completa la curva y... este puntito no lo estoy viendo. Fíjense que ahora no se ve. Está completando o está pasando por todos estos puntos. Coseno de t. Quiero ver que se va moviendo el punto. Seno de t. No, de t no, de b tengo que ponerla. No, tampoco. Bueno, no importa.
Quería el deslizador. Bueno, ahí se mueve solo, pobre. No me importa. La idea es que si voy eligiendo valores de b más grande, voy a seguir pasando por toda la circunferencia más de una vez. A ver si me está faltando. No. Bueno, vaya a saber qué hice acá. Ahí va. Eso, ahí está. El punto se va moviendo, está como loco. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Eso quería mostrarles. Que el hecho de que este B vaya subiendo y supere de 2pi, lo que hace es sigue pasando por la misma curva. Sigue pasando por la misma curva. No se sale de ahí. Entonces, por ejemplo, si yo cambio la variación de este parámetro, en vez de que el extremo del parámetro sea 628, que sería el 2pi, se lo pongo más chico, está sobre la curva circunferencia, pero no la hace completa, ¿no? Si yo este valor del parámetro final lo dejo en 4,24, pues se me ocurre así, no grafica la circunferencia completa. Un pedazo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? El conocer la ecuación canónica, o la que es la ecuación cartesiana de la curva, está buenísimo, pero puede pasar que no toda la curva sea la que tenga que graficar. Saber qué sector de la curva tengo que graficar me lo dice la variación del parámetro. Digo, si el parámetro en este caso hubiese variado desde 0 hasta 1, hubiese dibujado solo un sector. Eso hubiese dibujado. Desde 0 hasta 1, el dibujito de la curva es esto, nada más. La ecuación que la representa sigue siendo la misma, pero ojo, no es toda la circunferencia. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta cuando hagan gráficas de curva. Van a buscar en una ecuación cartesiana para identificar de qué curva están hablando, pero dependiendo de dónde esté variando el parámetro, ese dibujo, la curva completa o un pedacito. Bueno, todo eso que yo hice ahí, bastante poco prolijo, está acá explicado, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya lo estuvimos relojeando como corresponde. Estos dibujitos serían ir viendo para diferentes valores de t, dónde estoy parada sobre esa circunferencia. Lo mismo que hacemos en el plano lo vamos a hacer en el espacio. Lo mismo que hacemos en el plano hacemos en el espacio. Si ahora tuviese una partícula que está moviéndose sobre el espacio, a mí me interesaría instante a instante conocer su posición. Entonces las coordenadas x, y y z del punto de la partícula que va recorriendo una curva, las voy a obtener entendiendo que la x, la y y la z dependen de un parámetro. Un parámetro, entonces, las ecuaciones paramétricas de la curva en el espacio van a ser estas. Ahora está involucrada z, la única diferencia en comparación con lo anterior. Para cada valor de t en un cierto dominio de validez, yo voy a tener un punto en esa curva. Y entonces acá aparece una formalidad en la presentación, que es hablar de una representación vectorial de la curva. Nos vamos a meter en ese contexto. Hasta ahora fueron ecuaciones paramétricas de una curva. Ahora vamos a lo que sería una forma vectorial de presentar una curva. Una curva en el espacio, entonces, también se puede representar en forma vectorial, entendiendo que el vector r raya de t es el vector posición de cada uno de los puntitos que conforman a la curva.
Entonces esa función R raya de t, que es una función vectorial, es una función que para cada valor de t me devuelve un vector, ¿no? Yo tengo un cierto dominio, perdón, ahí. Yo tengo un cierto dominio donde t pertenece, y para cada valor de t en ese dominio, esta función vectorial me devuelve un vector. Y que cuando represente a la curva, en realidad lo que represento son los puntos finales de cada una de estas flechitas representadas por la función vectorial. ¿Sí? Entonces este vector R raya de t es un vector que une el origen de coordenadas con el punto P, posición final de la partícula. Definición entonces más formal. Cuando hablemos de una función vectorial de una variable, pensando tanto en el espacio como en el plano, es una función cuyo dominio es un conjunto de los números reales y cuyo conjunto imagen es un conjunto de vectores, ¿no? Nosotros hemos trabajado con funciones de una variable real, donde decíamos una función tiene un dominio contenido en R y va a parar a un cierto conjunto B que también está contenido en R. Dominio, codominio. Eso es lo que veníamos trabajando hasta el momento. Una función. Ahora aparece en este contexto otro tipo de función. Una función que se llama vectorial. ¿Por qué? Porque los resultados, las imágenes, pasan a ser ahora vectores. Y como es una función vectorial, la notación de la función vectorial va a ser con vector. Entonces nosotros le vamos a poner habitualmente, así como f era el nombre habitual que llamábamos a una función cualquiera en cálculo 1 y parte de cálculo 2, la forma habitual de llamar a una función vectorial es con R rayita de t. Entendiendo que esa función R raya, como dice acá, tiene un dominio contenido en R y va a parar a un conjunto contenido en el espacio de los vectores de 3 componentes. Entonces ponemos ahí V3. En el libro, para que se den una idea, el libro no usa R raya. El libro, como la mayoría de los libros, cuando trabaja con vectores, le pone negrita. Negrito así. Siempre lo que esté en negrita en el de Stewart es algo que está representando a un vector. Como yo esa posibilidad en un pizarrón no la tengo, habitualmente lo que hacemos es, como hacíamos en álgebra y geometría, le ponemos la rayita arriba para indicar que es vector. Y voy a seguir poniendo esa rayita arriba, aunque yo cuando escribo el apunte también podría poner negrita. Pero es lo que habitualmente hacemos en el pizarrón. Entonces una función vectorial es una función que toma un valor t de mi dominio y le devuelve un vector. Y un vector, ustedes saben que se puede escribir por componentes, el Stewart para identificar vector, en esta parte le pone este símbolo, no le pone paréntesis, y también existe la forma vectorial de escribir a un vector, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes habrán escrito un vector así? Y también lo habrán escrito así, 1 por i, más 2 por j, más 3 por k. Esta era escribirla a un vector a partir de una suma vectorial. Bueno, como R raya de t es un vector, lo escribe también como una suma vectorial. Cada componente acompañando al versor que corresponde. Acá está aclarado muy chiquitito, dice, podemos definir de manera análoga una función vectorial de una variable en el plano. Si es en el plano, la diferencia es que en vez de llegar al conjunto de vectores de 3 componentes, llegamos al conjunto de vectores de 2. Entonces, en esa situación, esto no estaría y esto no estaría. El vectorcito sería de 2 componentes. Esa es la única diferencia. Si estamos hablando de una función vectorial en el plano. Y lo que
hacemos con esta presentación de nuevas funciones es hacer un recorrido relativamente rápido, parecido al recorrido que hicimos para funciones desde cálculo 1. Una de las cosas que habitualmente uno tenía que hacer en los primeros ejercicios de cálculo 1 era, dada una función, encontrar el dominio. ¿No? Entonces, cuando yo esté trabajando con funciones vectoriales, de las que conozco su representación, me pueden llegar a preguntar cuál es el dominio de la función vectorial. ¿Cuál es el dominio? El dominio sé que es algo contenido en R. Entonces yo tendría que preguntarme, ¿para qué valores de t tiene sentido poder calcular este vector? Entonces, R raya, por ejemplo, por decir, no sé ni quién es R raya acá porque esto es todo genérico. Si yo quisiera calcular R raya en 1, me estaría dando el vector que sale a ser f en 1, G en 1, H en 1. Para que esto tenga sentido, el número 1 va a tener que estar en el dominio de esta función, también va a tener que estar en el dominio de esta, y también va a tener que estar en el dominio de esta. Que esté simultáneamente en los tres dominios va a tener que ver con plantear que va a tener que estar en la intersección de los dominios. Entonces, pensando solo en esa visualización para un ejemplo, es donde aparece que la forma de encontrar el dominio de una función vectorial es haciendo la intersección de los tres dominios de cada una de las funciones involucradas. Cuando nosotros recién trabajábamos con la curva paramétrica, coseno de t, seno de t, yo podría definir una función vectorial, r raya de t, que sea coseno de t, seno de t. Entonces les podría preguntar de esta función vectorial cuál sería el dominio de esta función vectorial. ¿Cuál sería el dominio? Los reales. Los reales. En el ejemplo yo acoté el dominio para hacer las gráficas una sola vez de la circunferencia, pero el dominio podría ser todos los reales. Esta si tuviese una función vectorial definida sobre el plano. Bueno, ¿y qué hacíamos nosotros en cálculo 1? Estoy tratando de hacer el trayecto del recorrido que hicimos en cálculo 1. Lo primero que hacíamos de una función era calcular el dominio. Que ahí se abría un abanico de expresiones para calcular dominio, donde me obligaban a trabajar algebraicamente con condiciones. Lo que a continuación hicimos fue la gráfica de una función. De funciones simples. Las gráficas complicadas las empezamos a ver recién en cálculo 2. Pero empezamos a ver gráficas de funciones y hasta aprendimos a trasladarnos en dirección horizontal, a trasladarnos en dirección vertical, y después como a deformar la gráfica, estirarla, comprimirla, pero trabajamos mucho con gráfica. Bueno, cuando trabajemos con una función vectorial, pensar en su gráfica es pensar en lo que estaba representado antes. ¿Dónde están todos los puntos que tienen como coordenadas exactamente las expresiones de las funciones componentes? O sea que cuando hablemos de una función vectorial y queremos hablar de su gráfica, la gráfica no van a ser las flechitas. La gráfica va a ser solo lo que se genere de considerar los puntos finales de cada una de esas flechitas. Entonces, la función vectorial está definida a partir de una suma vectorial, fantástico, pero cuando queremos hablar de su representación gráfica, estaríamos hablando de la curva que está conformada por los puntos que tienen coordenadas f de t
G de t, H de t. Que serían pensar en las ecuaciones paramétricas de la curva. ¿No? Queda claro eso, ¿no? Por las dudas. Entonces vamos a este ejemplo típico, lo damos a este ejemplo y vamos terminando porque puede ser que ya muchos no me estén ni escuchando. Este es el ejemplo clásico de una curva en el espacio. El gráfico de una hélice, de lo que nosotros llamaríamos un resorte, ¿no? Fíjense lo que dice acá el ejercicio. Trazar la curva paramétrica determinada por la función vectorial que está acá. 2 coseno de t por el versor i, más 2 seno de t por el versor j, más 3t por el versor k. Esa es una función vectorial. Es decir, acá tengo esto. 2 coseno de t, 2 seno de t, 3t. El vectorcito. Cuando dice trace la curva paramétrica determinada por esta función vectorial, lo que me está diciendo es que interprete lo que serían las ecuaciones paramétricas de la curva. Donde las ecuaciones paramétricas que son poner x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t, y z igual a 3t. Y con t variando en el dominio, que en este caso me están diciendo que es R. O sea, de la función vectorial paso a ecuaciones paramétricas de la curva que tengo que representar. Esto está en el espacio. Esto es una curva en el espacio. ¿Cómo hago para hacer la gráfica de esta curva? Digo, es bastante común que se les pida hacer una gráfica como esta. La gráfica es una hélice, pero ¿cómo me doy cuenta de que esto es una hélice, que es un resorte? Una de las cosas que se puede hacer es restringir mirar solo estas dos ecuaciones en principio. Si yo restrinjo mirar solo esas dos ecuaciones, digo, bueno, podría ser lo mismo que hice hace un rato con la gráfica de la circunferencia. Tenía esto, como que por ahora me olvido del z, lo dejo ahí. Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, y sumo. Del lado de la izquierda me queda x cuadrado más y cuadrado, y del lado de la derecha, ¿qué es lo que me va a quedar? Factor común 2 por coseno de t más seno de t. Cuadrado. Ojo, por las dudas lo escribo desmenuzado. Ahí alguien me escribió algo. A ver, queda 4 coseno cuadrado de t más 4 seno al cuadrado de t. Lo que saco factor común es 4, y me queda 4 por, ¿quién? Por 1. Por 1. Porque coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es 1. Sí, ahí, 1. Exacto. Entonces, la ecuación que obtengo es esta. X cuadrado más y cuadrado igual 4. ¿No? En el espacio, esa ecuación representa ¿a qué? ¿A qué tipo de superficie? Porque eso es una superficie en el espacio. Es una ecuación donde una variable no está. Un cilindro. Eso es un cilindro. El cilindro que hasta creo que participó en este apunte de superficies, cuando lo hicimos, o parecido, creo, acá. No, acá está. X cuadrado más y cuadrado igual 4, este cilindro. Pero el cilindro es una superficie. Y yo estoy representando acá, o quiero representar una curva. ¿Qué sucede? No estoy teniendo en cuenta que Z, yo acá no lo consideré, y Z va tomando valores diferentes a medida que
t va tomando valores diferentes. Para cada valor de t, z vale 3t. Entonces, lo único que estoy diciendo es que la curva que estoy representando, la curva, seguro está dentro de este cilindro. Pero no es la misma cosa. El cilindro es una superficie y lo que quiero representar es una curva. Para entender cómo es que se genera la curva, es donde ahí empieza a tomar protagonismo la variable z, que es la que hasta ahora no consideré. Yo lo único que puedo interpretar por ahora es que todos los puntos que estén sobre esta curva van a ser puntos que cuando restrinjo solo la mirada, su coordenada x y su coordenada y, esas coordenadas van a tener que estar sobre un cilindro. Y este valor de z es que me dice cómo se va a ir recorriendo esta curva. Fíjense que uno podría ir tomando diferentes valores de t e ir viendo a dónde estoy sobre la curva, y me doy cuenta que a medida que los valores de t van aumentando, este valor de z va aumentando. Es quien despega la curva, y si bien la curva está dentro de lo que es ese cilindro, la curva para los valores de t creciente toma valores de z también crecientes. Entonces lo que yo puedo interpretar en este dibujo es que la curva va generándose así. A medida que t va creciendo, se va generando esto que es una hélice, alrededor del eje z. Alrededor del eje que tiene que ver con justamente aquella expresión donde no participa ni el coseno ni el seno. Si yo tuviese que hacer la gráfica en el GeoGebra, no creo que me la deje graficar completa. Ahora voy a ver si de última achico la situación. Esto lo saco. Ahí voy a poner curva. Curva. Pero voy a elegir esta segunda opción, que es la que se corresponde con curvas en el espacio. Y ahí voy a poner 2 coseno de t. 2 seno de t. Y la otra era 3t. El parámetro se llama t. Y le voy a dar valores iniciales y finales, porque si no, no me va a hacer la gráfica completa. En principio le voy a poner desde 0 hasta 10. Si miro desde arriba proyectado sobre lo que sería el plano XY, parece ser un pedacito de una circunferencia, pero cuando lo veo en su totalidad, ahí veo esa hélice. En vez de ponerle 3t, le voy a poner t. No va a ser la misma, pero para que no se vaya tan arriba. Si yo lo miro desde arriba, pareciera ser que la proyección es esa circunferencia. Pero ahí tengo la gráfica de esto que es una hélice. Yo lo restringí, ¿no? Hay valores de t restringidos, desde 0 a 10. Pero podría haberle puesto, por ejemplo, a ver qué pasa si le pongo de menos 10 a 10. Viene desde abajo. Y como antes, podría pensar también en ponerle b, que cree el deslizador, y este b que vaya desde, le había puesto desde menos 10 a 10. ¿Lo puso? Creo que sí. A ver qué pasa si ahora le digo que se anime. Ahora va a empezar desde menos 10 a 10. Acá. Desde menos 10 ahora sube. Y se va generando. Hasta que llega al tope.
Después, bueno, vuelve. Bueno. Fin de la animación ahí. Bueno, eso también se puede ver. Ahí le puse, acuérdense que le puse T para que no sea tan estirado. O sea, cuanto más grande sea ese factor que está multiplicado al T, esa hélice, ese resorte queda más estirado. Si yo este numerito, en vez de ponerle un 1, le hubiese puesto un medio, o sea, medio. Ah, sí, está bien. Acá hubiese quedado como un resorte mucho más apretadito. Vamos desde menos 10 hasta 10. Vamos así, track. Varias vueltas completas. Bueno, nada. Esto ya está. Bueno, las explicaciones, por supuesto, están todas acá escritas de todo lo que estuvimos charlando. Y por supuesto que la hélice puede estar alrededor del eje Y o alrededor del eje X, dependiendo de quién sea esa variable que no esté involucrada con senos y senos, con cosenos y senos. Esta es solo una posible representación. Nada más que eso. Lo único que está bueno es reconocer que si uno quisiera ver cómo se va recorriendo la curva, uno lo que dice es que la orientación positiva de la curva es la orientación que se genera por ir haciendo el gráfico de la curva con valores de t crecientes. A medida que los valores de t van creciendo, donde uno ve el sentido de recorrido de la curva, y ese sentido es el sentido que nosotros llamaríamos positivo. La orientación, sí. Si yo intercambiara las ecuaciones de X y de Y, Sí. ¿no? Tendría sentido opuesto, ¿no? La hélice. Y lo que pasa es que hay que ver cómo queda justamente el recorrido. Si yo, en este caso, le pongo acá, en vez de coseno, seno, en vez de seno, coseno, lo que está haciendo es empezar por atrás. Asciende, pero en vez de hacerlo así, lo hace así. Eso Bien. es lo que cambia. Perfecto. Pero bueno, todo eso que uno se pregunta, está bueno como para ir analizándolo con el propio GeoGebra, ¿no? Acá, bueno, es medio como hincha esto que se vaya moviendo, ¿no? Lo tendría que estar moviendo yo para que... Pero no me aparece acá. Creo que es la vista gráfica la que aparece el deslizador, sí. Acá. Y otra acá. Ahí. ¿Ves que se viene para adelante? Empieza acá y se viene para adelante. En la anterior empezaba acá y se venía para atrás. Va ascendiendo, pero otro tipo de recorrido. Otro tipo de recorrido en la hélice. No es solo cambiar el sentido de recorrido. Acá cambió un poco la curva. No empezó en el mismo lugar. Todavía no tiene los mismos puntos de paso. Es otra hélice. Si yo le quiero cambiar el sentido del recorrido, probablemente lo que tengan que hacer es cambiar mucho más que esto, digamos, ¿no? No es eso solo. Y bueno, cuando uno habla de orientación positiva, es considerar cómo se genera la curva con valores de t crecientes. Cómo se genera la curva con valores de t crecientes. Acá tengo el gráfico de esta hélice, donde teníamos coseno de t, seno de t, y en la que veíamos recién empieza diferente. Empieza desde acá y se va para atrás. Es otra hélice.
no solo que cambia toda la hélice, otra, totalmente. ¿Mm? Bueno, esto ya lo dejo para mañana, con esto es suficiente, al menos por hoy. Llegamos, aunque sea, a tener la presentación de una curva en el espacio, que no es una que habitualmente uno haya trabajado anteriormente, ¿no? Una circunferencia sí, pero una hélice, este resorte, no. Bueno, a ver si puedo. Ay, Profe, ¿ya hay práctica sugerida de esto?